Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de aterosclerosis en la sesión de hoy. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la aterosclerosis, pues es un término genérico que significa literalmente endurecimiento de las arterias y eso refleja el engrosamiento de la pared y la pérdida de la elasticidad. Hay cuatro patrones principales patológicos. El primero de ellos es la arteriolosclerosis, que como su nombre lo indica, afecta a arterias pequeñas y arteriolas. Existen dos formas principales, la forma hialina, que está asociada a hipertensión benigna y diabetes, y la hiperplásica, que está asociada a hipertensión grave. La esclerosis también de la media es otro de los patrones y está caracterizado por calcificaciones en las paredes de arterias musculares en personas mayores de 50 años, es cuando más se presenta. Y un punto es que realmente este tipo de arteriosclerosis no obstruye la luz del vaso y por lo tanto usualmente no tiene una relevancia clínicamente significativa. Otro patrón es la hiperplasia fibromuscular de la íntima, que como su nombre lo dice, es un engrosamiento a nivel de la íntima en arterias musculares, sobre todo grandes, y es causada por inflamación o por una lesión mecánica, por ejemplo, después de un procedimiento como una angioplastia, como estamos viendo en la imagen. Y el último de los cuatro patrones, y el más importante, y por eso está resaltado en rojo, es la aterosclerosis, ¿sí? Que consiste en la formación de ateromas, que son placas fibrolipídicas que se forman en la íntima de las arterias elásticas y musculares, y es muy relevante porque son una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial. Y de esta aterosclerosis es de lo que vamos a hablar a partir de ahora en la presentación. Entonces recordemos que la aterosclerosis pues es una enfermedad progresiva, degenerativa, ¿sí? Y va a tener en cuanto a la epidemiología un impacto global muy importante y muchas veces se dice que es la pandemia silenciosa porque por mucho tiempo en los primeros años de vida, aunque ya se empieza a ver lesiones, inclusive se ve en 1 de cada 6 adolescentes, realmente no presenta ningún síntoma, es decir, que podríamos decir que está silente y ya empieza a presentar síntomas a partir de los 40 o 60 años y empiezan a aumentar con la edad, como estamos viendo en la gráfica. De hecho, a partir de los 40 o 60 años, la incidencia, por ejemplo, de infarto de miocardio secundario a la aterosclerosis se va a multiplicar por 5. Bueno, otro punto importante es que es una de las principales causas de muertes en hombres y mujeres en los países occidentales, siendo responsable en países occidentales aproximadamente de la mitad de todas las muertes. En países como África o el sudeste asiático normalmente tenían una prevalencia menor, sin embargo, debido a la globalización y a la adopción de estilos de vida occidentales, su prevalencia ha ido aumentando. Listo. Bueno, aquí en esta diapositiva entonces estamos viendo la estructura de la placa aterosclerótica o también conocida como ateroma. Recordemos que son formaciones de lesiones fibroadiposas que se presentan a nivel de la túnica íntima del vaso y que empiezan a sobresalir hacia la luz del vaso. Entonces son unas lesiones elevadas que están protruyendo y están formadas principalmente por dos estructuras. Una es un núcleo lipídico grumoso, que es el que estamos viendo de colorcito amarillo, que normalmente está formado por residuos celulares, cristales de colesterol, células espumosas, que ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre estas células, y por calcio. Y la cubierta fibrosa, que es esta capa que está cubriendo el centro necrótico, está formado por células musculares lisas, por macrófagos, también por una que otra célula espumosa, linfocitos, por colágeno, por elastina y también se ve una neovascularización. Entonces, ya teniendo entendido en qué consiste esta placa aterosclerótica, necesitamos conocer cuáles son los factores de riesgo aterogénicos y clásicamente los hemos dividido en dos, en los factores modificables y los factores no modificables. Entonces vamos a empezar con los no modificables,
que son aquellos factores propios del organismo, es decir, que no pueden ser controlados por alguna intervención médica ni por cambios en el estilo de vida. En este punto encontramos las alteraciones genéticas, por ejemplo, el hecho de tener antecedentes familiares de alguna enfermedad cardiovascular, un infarto agudo de miocardio, una enfermedad cerebrovascular, una enfermedad arterial periférica, nos va a dar un factor de riesgo independiente importante. Y es algo que el paciente nunca va a poder modificar. La mayoría de los casos se ha visto que tienen una base poligénica, que quiere decir que está influenciada por múltiples genes, no por uno solo. Sin embargo, aunque no son tan comunes, sí existen trastornos mendelianos que llegan a acelerar drásticamente la enfermedad, como por ejemplo la hipercolesterolemia familiar. En cuanto a la edad, pues la aterosclerosis, como lo hemos dicho, es un proceso progresivo que inicialmente suele permanecer silente, pero a que medida que va alcanzando la edad media o la edad avanzada, pues ya va a causar incidencia de eventos cardiovasculares importantes, como por ejemplo un infarto de miocardio. Y lo que se ha visto es que entre los 40 a los 60 años se quintuplica por cada década esta incidencia. Con relación al sexo, usualmente los hombres son los que tienen una mayor predisposición que las mujeres en relación a esta incidencia de aterosclerosis. Sin embargo, esta regla solamente es válida en comparación con las mujeres premenopáusicas, porque tras la menopausia el riesgo en las mujeres empieza a aumentar de una manera significativa debido a la disminución estrogénica, y por eso se considera que los estrógenos de cierta manera son un factor protector. Y el riesgo entonces después de la menopausia empieza a igualarse o incluso a superar en respecto o en comparación a los hombres con edades avanzadas. Entonces hasta acá son los factores de riesgo no modificables. Continuando con los factores de riesgo modificables, digamos que estos son muy importantes para los médicos porque es el objetivo clínico, es donde nosotros como médicos podemos actuar tanto a nivel de manejo farmacológico como incentivando a nuestros pacientes a un cambio en el estilo de vida. Uno de los principales factores es la hiperlipidemia o hipercolesterolemia, que es un factor de riesgo mayor y por sí solo es suficiente para estimular la lesión inicial. Aquí entonces es muy importante hablar del aumento del LDL, que es el que tradicionalmente conocemos como ese colesterol malo, y es el principal componente asociado al riesgo, mientras que si tenemos niveles altos de HDL, es decir, colesterol bueno, vamos a considerarlo como un efecto protector al movilizar ese colesterol desde los tejidos, incluyendo la placa aterosclerótica, hacia el hígado. Otro punto importante es la hipertensión y se ha visto que llega a aumentar el riesgo de cardiopatía isquémica hasta en un 60% en comparación con las personas normotensas. Y adicionalmente los pacientes que sufren de hipertensión van a presentar con más frecuencia una hipertrofia ventricular izquierda, que es parte de la cardiopatía hipertensiva, y esto de por sí va a aumentar o agravar la isquemia miocárdica. El tabaquismo es algo que no debemos olvidar, por eso es la importancia de que como médicos siempre estemos realizando la consejería en relación al cese del tabaco, porque un paquete diario llega a duplicar la tasa de mortalidad por cardiopatía isquémica. Y fuera de eso, el uso prolongado de tabaquismo llega a causar una disfunción a nivel endotelial, inflamación, ocasionada principalmente por lesión debida a la liberación de especies reactivas de oxígeno. Y por último, un factor que no se nos debe olvidar es la diabetes mellitus, donde de por sí esta va a inducir la hipercolesterolemia y aumenta significativamente el riesgo de llegar a padecer aterosclerosis, duplicando inclusive el riesgo de un infarto agudo de miocardio y también elevando el riesgo de enfermedad arterial periférica a nivel de miembros inferiores hasta 100 veces más que en pacientes que pues no sufren de esta enfermedad. Entonces, hasta acá son los factores de riesgo tradicionales que siempre se han hablado, que son los modificables y no modificables. Sin embargo, digamos que el 75% de episodios cardiovasculares que se presentan, del 75 al 80, están ocasionados por uno de estos factores.
pero se ha visto que hasta el 20% de todos los episodios cardiovasculares que se registran presentan ausencia de estos factores de riesgos importantes, es decir, ausencia de hipertensión, de hiperlipidemia, de tabaquismo o de diabetes. Y es acá donde surgen unos factores de riesgo adicionales o emergentes que cada vez se han ido estudiando más en los últimos años. Y uno de ellos es la inflamación sistémica, donde se ha visto que la inflamación crónica empieza a contribuir tanto al inicio como a la progresión de las lesiones. Entonces, la PCR o la proteína C reactiva, que es un reactante inflamatorio, se ha visto que es un marcador independiente que predice el riesgo de eventos vasculares, incluso en personas que tienen niveles normales de colesterol. Y es por este motivo que las concentraciones de PCR en los últimos años se han ido incorporando a algoritmos de estratificación de riesgo cardiovascular. Otro punto importante es la hiperhomocisteinemia, donde los niveles elevados de homocisteína en suero se correlacionan con un mayor riesgo de enfermedad coronaria o de enfermedad vascular perisférica a nivel de miembros inferiores o del ictus. Y también tenemos un punto relevante que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico tradicionalmente es conocido por la combinación de obesidad a nivel abdominal, por presencia de resistencia a insulina, por presencia de hipertensión y por dislipidemia, es decir, que tengamos un LDL alto, un HDL bajo, digamos que este es un factor de riesgo importante para llegar a generar una placa aterosclerótica. La lipoproteína A, que es una forma alterada de LDL, se ha visto que se asocia a un riesgo cardiovascular a nivel coronario, cerebrovascular aumentado, y por eso cada vez lo estamos usando más en la clínica. Y se ha visto que este riesgo se aumenta incluso independiente de los niveles del colesterol total de nuestros pacientes. Otro punto importante son los factores de la hemostasia, que los estuvimos viendo cuando hablábamos de la triada de Virchow, donde hay factores que favorecen la trombosis, como por ejemplo el aumento de los factores procoagulantes, que son predictores potentes de episodios ateroscleróticos mayores. No hay que olvidar también en los factores adicionales, pues la obesidad, el sedentarismo, y algo que muchas veces no tenemos en cuenta es el estilo de vida en pacientes con personalidad tipo A. Estos pacientes pues llevan un estilo de vida muy competitivo, son muy cuadriculados y esto los lleva a manejar altos niveles de estrés, y se ha visto que estos niveles de estrés llegan a aumentar el riesgo de padecer alguna enfermedad aterosclerótica. Aquí vale la pena que resaltemos algo en relación a los factores de riesgo aterogénicos, y es que los factores de riesgo mayores suelen actuar con efectos multiplicadores. Entonces, ¿a qué se referencia? A que cuando tenemos, por ejemplo, 3 factores de riesgos principales, digamos hiperlipidemia, hipertensión y tabaquismo, va a aumentar el riesgo de padecer la enfermedad hasta 7 veces. Y de ahí la relevancia de que hagamos el manejo de la mejor forma posible. Bueno, continuando entonces con la presentación, vamos a empezar a hablar de la patogenia. Y digamos que la patogenia de la aterosclerosis actualmente se comprende bajo la hipótesis de la respuesta a la lesión, que define como una respuesta inflamatoria y de cicatrización crónica a nivel de la pared anterior ante una lesión endotelial va a llegar a producir pues justamente esta placa aterosclerótica. Entonces esta diapositiva es como un resumen de todo en relación a la patogenia, y nos dice que lo primero que va a ocurrir es una lesión, una disfunción endotelial de manera crónica. También se va a empezar a ver un aumento o acumulación de lipoproteínas, especialmente de L a nivel de la íntima. Va a haber una modificación oxidativa de los lípidos, empieza a haber también un reclutamiento de monocitos y linfocitos T, y aquí es donde entra en juego la parte de la inflamación. Vemos también lo que es la migración y proliferación de células musculares lisas, y finalmente empieza a haber un depósito de matriz extracelular y calcificación. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es profundizar un poquito más en cada uno de estos puntos.
Bueno, entonces, en relación con la lesión y disfunción endotelial, el proceso suele ser desencadenado por tres causas principales y digamos que esta es la pieza fundamental o inicial para iniciar el proceso de la formación de la placa aterosclerótica. Entonces, las tres causas que tenemos principales, por un lado, son las alteraciones hemodinámicas, que se presentan principalmente en las zonas de los vasos donde el flujo se altera, es decir, donde el flujo sanguíneo pasa de ser laminar a un flujo turbulento, por ejemplo, en los puntos de ramificación. Y es por eso que en estos puntos es donde más vamos a ver la formación de placas ateroscleróticas. Adicionalmente, la hipercolesterolemia, donde los lípidos, como sabemos, normalmente son transportados en el torrente sanguíneo unidos a unas proteínas específicas que van a formar complejos de lipoproteínas. Entonces, cuando ocurre las dislipoproteinemias, es decir, las anomalías de lipoproteínas, donde, por ejemplo, está aumentada la concentración de LDL, reducida la concentración de HDL, aumentada la concentración de lipoproteína A, que pueden ser, digamos, consecuencias de alguna mutación en las apoproteínas o por alteración en los receptores de las lipoproteínas. Todo esto va a llevar a un aumento de la hipercolesterolemia y va a hacer que también haya una lesión y activación a nivel endotelial. Recordemos que la hiperlipidemia en sí va a afectar la función de las células endoteliales y pues las células endoteliales cuando están disfuncionales, recordemos que van a tener tanto efectos a nivel procoagulante como proinflamatorio. Y la inflamación, entonces acá también va a contribuir importantemente tanto al inicio como a la progresión de las lesiones. Entonces se cree que la inflamación realmente es desencadenada por la acumulación de los cristales de colesterol, por ácidos grasos libres, que se empiezan a acumular tanto en macrófagos como en otras células. Otro punto que afecta mucho la célula endotelial, como ya lo habíamos visto, son toxinas como por ejemplo el tabaquismo o la hipertensión que empieza a provocar la pérdida de la función endotelial normal. Como vemos en la imagen, entonces cuando empieza a haber lesión o disfunción endotelial, vemos que empieza a aumentar la permeabilidad vascular. Entonces vemos que se empiezan a abrir esas brechas endoteliales y permite la entrada de los lípidos a la pared del vaso. Como estamos viendo, las pepitas amarillas son, digamos, las que representan las partículas de LDL que están infiltrando la pared del vaso. Y esa acumulación de lipoproteínas de baja densidad a nivel de la túnica íntima empieza a sufrir una modificación oxidativa secundaria a las especies reactivas de oxígeno, que también están graficadas, y se produce entonces lo que es el LDL oxidado. Y estas LDL oxidadas pues son sustancias tóxicas que las estamos viendo ahí de color naranjita y van a ser tóxicas para las células y además van a actuar como potentes activadores del sistema inmunitario y empiezan también a desencadenar toda la cascada inflamatoria, permitiendo que haya un progreso de la lesión. Entonces, en este punto, cuando empieza a haber esa acumulación de LDL oxidados, empieza a ocurrir un reclutamiento celular. Yo creo que esta imagen se les hace muy conocida cuando veíamos la migración de los leucocitos. Entonces, lo que estamos viendo acá es que la disfunción del endotelio permite expresar moléculas de adhesión. Por ejemplo, acá vemos BCAM1 y aquí vemos que lo que se está uniendo es el monocito. Una vez que se adhiere, se va a poder producir la diapédesis, es decir, la transmigración. Y una vez el monocito llega al tejido, se transforma en los macrófagos. ¿Y cuál va a ser la función de los macrófagos acá? La fagocitosis. ¿De qué? De esas LDL, esas lipoproteínas que están oxidadas. ¿Qué es lo que pasa? Los macrófagos, pues sí, empiezan a fagocitar todas esas LDL. Sin embargo, como ellas están ya modificadas, no se pueden degradar completamente. Entonces, las LDL oxidadas empiezan a acumularse
en el interior del macrófago. Y recordemos que dijimos que ellas eran tóxicas para las células, o sea que finalmente también van a llegar a causar una apoptosis o una muerte o una necrosis también, una muerte celular del macrófago. Cuando los LDL oxidados se acumulan dentro del macrófago, él empieza a tener un aspecto citoplasmático granulado y por eso es que se denominan células espumosas, ¿sí? Entonces, esta es pregunta de examen. ¿Qué es una célula espumosa? Listo. Entonces son pues macrófagos con LDL acumulado que no pudieron degradar y se forman o adquieren un aspecto granulado a nivel del citoplasma. La acumulación de estas células espumosas son las que van a generar las primeras lesiones visibles a nivel de las arterias, que son las llamadas estrías grasas, que ya les voy a mostrar en una imagen más adelante cómo se ven. Otro punto importante es que los macrófagos activados a su vez van a producir más especies reactivas de oxígeno y estas especies reactivas de oxígeno pues van a aumentar la oxidación del LDL, convirtiéndose también en un círculo vicioso. Adicionalmente, las células espumosas también empiezan a secretar más citoquinas, empiezan a amplificar ese reclutamiento celular. Y fuera de eso, una vez que ellas mueren por culpa de estas LDL oxidadas que son tóxicas, van a liberar los lípidos que estaban en su interior y detritos, y esto es lo que va a formar el llamado núcleo necrótico que estábamos viendo en la imagen previa. Bueno, adicionalmente, toda esta acumulación de cristales de colesterol en la placa empieza a activar unos complejos celulares llamados inflamosomas, y ellos a su vez van a empezar a liberar más citocinas proinflamatorias como la interleuquina 1 y perpetúan ese reclutamiento tanto de leucocitos como también de linfocitos T. Continuando entonces con el proceso, como hay una lesión endotelial, entonces empieza a haber también una migración de las células musculares lisas que van a pasar de la túnica media hacia la íntima. Y fuera de eso, todos esos factores liberados tanto por los macrófagos como las plaquetas, como son los factores de crecimiento derivados de plaquetas, van a facilitar o inducir esta migración de las células musculares lisas. Una vez allí, estas células van a proliferar y van a empezar a sintetizar lo que es la matriz extracelular, rica en colágeno, rica en elastina, y lo que ellas buscan es intentar estabilizar esa lesión que se produjo, creando pues esa cubierta fibrosa. Listo. Entonces, lo que uno empieza a ver es que lo que inicialmente empezó como una estría grasa, chiquita, inofensiva, empieza a convertirse en un ateroma maduro, en una placa fibrosa, que está cubierta, digamos, por una especie de techo estructural, que sería toda esa parte formada por matriz extracelular, colágeno y elastina, y que va a estar sobre ese núcleo inflamatorio, lipídico, necrótico, que puede llegar a colapsar o reducir la luz del vaso, como estamos viendo en la imagen. En la imagen, sobre todo en la parte inferior, cómo va avanzando. Bueno, entonces aquí vemos nuevamente pues como un resumen del proceso. Estamos viendo pues la parte arterial, donde vemos el endotelio, la íntima, la media y la adventicia, y empieza a haber una lesión endotelial crónica, sea la causa que sea, la hiperlipidemia, hipertensión, el tabaquismo, toxinas, ¿cierto? Esa respuesta a la lesión, entonces, va a hacer que ocurra la disfunción endotelial. Entonces, recordemos que cuando hay disfunción endotelial, pues va a ser una respuesta tanto proinflamatoria como procoagulante, y por eso vemos que las plaquetas también se están adhiriendo. Estamos viendo que empieza a haber una permeabilidad a nivel de la célula endotelial y va a haber una adhesión del leucocito,
y va a permitir justamente esa transmigración del monocito hacia el tejido. Y una vez que el monocito migró a nuestro tejido, entonces se activan, se llaman macrófagos. Empezamos a ver que ellos empiezan a ingerir esas LDL. También empiezan tanto las plaquetas como todos como los factores liberados por los macrófagos a activar factores de crecimiento que hacen que esas células musculares lisas que se encontraban en la media empiecen a migrar hacia la íntima y empieza a haber un mayor reclutamiento de músculo liso. Empieza acá a formarse las estrías grasas. Empezamos a ver cómo esos macrófagos cada vez están más llenos de LDL oxidado y empiezan a llamarse ya las células espumosas. Empezamos a ver ese reclutamiento de linfocitos T también. Y esto que empezó como lo que decíamos, la estría grasa, ya empieza a avanzar porque empieza a haber esa proliferación de músculo liso que está intentando proteger o estabilizar esa lesión, ese centro necrótico que se está formando. Entonces empieza a haber más músculo liso, más colágeno, empieza a haber depósitos de matriz extracelular y eso ya empieza a transformar lo que era una estría grasa en un ateroma fibrograso mucho más grande que puede llegar inclusive a obstruir la luz del vaso. Entonces, cuando nosotros tenemos ya la formación del ateroma maduro, lo que estamos viendo es justamente esto, ¿sí? La cubierta fibrosa, que es esa capa de músculo, de células de músculo liso, el colágeno, estamos viendo el centro necrótico que está formado por la muerte de las células espumosas, por la acumulación de lípidos a nivel extracelular, por detritos celulares, y empezamos también inclusive a ver una calcificación, que eso se empieza a ver ya con el tiempo, y es esa matriz extracelular que empieza ya a ponerse más rígida, a calcificarse y endurece aún mucho más la placa. Entonces aquí vemos también el proceso, tenemos la arteria normal con su endotelio normal, luego vemos cómo se empieza a formar la estría grasa, que son, digamos, unas manchas amarillas, pequeñitas, menores a 1 centímetro, que inclusive se llegan a ver en la infancia y en la adolescencia, pero realmente estas no van a alterar en ningún momento el flujo sanguíneo. Pero ya la placa aterosclerótica, el ateroma maduro, ella sí empieza a tener un problema, empieza a reducir el lumen o el centro del vaso y puede llegar a ocluir esa luz vascular y puede llegar a avanzar hasta formarse lo que es una placa complicada, que es donde ya esta placa sufrió unos cambios secundarios catastróficos, que puede ser, por ejemplo, que haya ruptura de la cubierta, que haya ulceración, que haya una hemorragia o que inclusive se forme una trombosis oclusiva o una calcificación extensa. Aquí a nivel histológico, entonces estamos viendo la estría grasa. Lo que está señalado con las flechitas son justamente estos macrófagos llenos de LDL, es decir, que son esas células espumosas que están justamente en la íntima. Aquí en esta imagen pues ya vemos una aorta con una gran placa aterosclerótica, que si ustedes pudieran tocar eso realmente se siente duro, se siente calcificado. Ahí fuera de eso, esa placa aterosclerótica va a generar un flujo turbulento y eso pues va a aumentar más el riesgo de que siga creciendo o que se produzca una trombosis. Aquí en esta imagen vemos una placa ulcerada que la estamos observando, digamos que al lado izquierdo de la imagen. Es una placa ulcerada, se rompió, y en el lado derecho esa placa ulcerada se formó también un trombo que está superpuesto. Eso es lo que estamos viendo también señalado con la otra flechita en negrita. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos nuevamente de la arquitectura de la placa, recordemos que son 4 pilares principales: las células, que son células del músculo liso, macrófagos, linfocitos T, la matriz extracelular, que está formada por colágeno, por fibra elástica, por proteoglicanos,
los lípidos, que podemos encontrarlos a nivel intracelular, que serían las llamadas células espumosas, o a nivel extracelular, que serían los cristales de colesterol, y cuando ya está en una fase muy avanzada podemos ver el cuarto pilar, que son las calcificaciones. ¿Cuáles son las zonas estructurales? Pues la capa fibrosa, esa parte que está cubierta por músculo liso, colágeno, es decir, el techo supuestamente protector, pero que muchas veces empieza a jugarnos en contra porque reduce la luz del vaso. Vemos en el centro necrótico, que es esa zona profunda, blanca, contiene residuos celulares, toxinas, cristales de colesterol, macrófagos muertos y calcio, y también una parte neovascular, si ustedes están viendo, justamente en la íntima, en la parte del centro necrótico estamos viendo esa proliferación de vasos pequeños, pero estos vasos son muy frágiles y están en la periferia de la lesión, entonces pueden llegar también a romperse y a causar problemas adicionales. Aquí ya estamos viendo en una imagen histológica justamente lo que estábamos viendo en el dibujo previo, y es ese núcleo necrótico central, esa capa fibrosa, mírenla cómo es de grande y miren cómo está reduciendo la luz del vaso, y si eso sigue creciendo puede llegarlo a ocluir completamente. Bueno. Aquí vemos pues algo importante, que es esa dinámica de la placa entre una placa estable versus una placa vulnerable. Entonces, ¿esto por qué es importante? La placa estable pues está cubierta por una cubierta fibrosa, gruesa, densa, su centro lipídico interno es más pequeñito, no hay tanta inflamación y son menos propensas a romperse, ¿cierto? Están un poco más estables, pueden llegarse a crecer mucho y de pronto obstruir la luz del vaso, pero no llegan a complicarse, es decir, que es una placa estable, quieta, no va a llegar a complicarse a nivel de ser vulnerable o romperse. Por su lado, la placa vulnerable, que es la que estamos viendo al otro lado, si ustedes ven, es una cubierta fibrosa mucho más delgadita, el centro necrótico es mucho más grande, tiene una inflamación mucho más activa, miren que hay bastantes macrófagos y es una placa que está en un elevado riesgo de ruptura. Y acá es donde se pueden llegar a presentar esas complicaciones, las complicaciones a nivel de las placas. Entonces, una de las complicaciones es la calcificación, es decir, que la placa puede llegar a endurecerse significativamente por un exceso en el depósito de calcio. Otras de las complicaciones es la ruptura, la ulceración o la erosión, donde se va a exponer ese contenido de la placa, es decir, de ese centro necrótico directamente a la sangre, y eso puede llegar a desencadenar una trombosis que va a ocluir el vaso de una forma aguda. Entonces, si por ejemplo está ocurriendo en una arteria coronaria, pues nos va a llevar a que se produzca un infarto de miocardio agudo. Otro punto, recordemos que como hay neovascularización, puede haber ruptura de estos vasos que son frágiles y puede llegar a causar un hematoma que se va a expandir súbitamente o que expande súbitamente el ateroma y puede llegar a obstruir también la luz del vaso. Otro punto que también se ve es que la presencia de los ateromas poco a poco empieza a debilitar esa túnica media subyacente. Recordemos que la túnica media está principalmente formada por músculo liso, pero si la estamos debilitando, ¿eso qué va a permitir? Que haya una dilatación anormal del vaso, es decir, que se llegue a producir un aneurisma. Y lo último es que haya una ateroembolia. ¿Qué es una ateroembolia? Que uno de los fragmentos de la placa o de los cristales de colesterol se desprenda y viaje como émbolos a vasos distales, por ejemplo, esté en la carótida, se desprende y viaja hacia la arteria cerebral media, por ejemplo, y ocurre un infarto cerebrovascular. Ya aquí estamos viendo entonces a nivel histológico lo que estábamos viendo en el dibujo, y es la ruptura justamente donde está la flechita. Estamos viendo esa ruptura de esa placa aterosclerótica, y ahí en la zona de ruptura podría llegarse a formar, por ejemplo, una trombosis. Esto es una arteria coronaria, la flecha señala la ruptura y como vemos ya en el interior del vaso lo que estamos viendo es un trombo que está ocluyendo totalmente el vaso, que ocasionó esto, pues que se produjera un infarto de miocardio. Bueno,
Con respecto a las consecuencias fisiopatológicas, las consecuencias pues pueden ser extensas y van a depender por un lado del mecanismo o de los vasos sanguíneos afectados y la rapidez con la que se produzca, por ejemplo, la obstrucción. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una estenosis aterosclerótica de progresión crónica, aquí estamos viendo que es algo crónico, ¿cierto? Lo que vemos es un crecimiento gradual de la placa, el vaso empieza a remodelarse cada vez más para intentar de mantener la luz, que no se ocluya totalmente, y puede llegar que el paciente pues tenga, digamos, una placa aterosclerótica, inclusive esté asintomático, pero que ya cuando alcanza una estenosis crítica, es decir, una oclusión que supera el 70 o 80%, sí empieza a haber una alteración del flujo sanguíneo que ya no va a satisfacer la demanda suficiente de oxígeno, sobre todo en el esfuerzo físico. Por eso es que los pacientes que tienen angina de pecho, un dolor torácico o un riesgo de infarto, empiezan a presentar el dolor torácico más que todo con la actividad física. ¿Por qué? Porque ya no es suficiente el flujo sanguíneo que está llegando para la demanda de oxígeno que está pidiendo el miocardio. Entonces, el resultado de este proceso es que puede llegar a haber una isquemia tisular crónica. Entonces, acá es donde hablamos de, por ejemplo, una angina de pecho o inclusive una isquemia también a nivel intestinal. Cuando se presenta de manera aguda, es decir, un cambio agudo de esa placa, digamos que la placa se rompió, se fisuró, se quebró y empezó a exponerse ese núcleo interno que es trombogénico, se forma un trombo o se rompe la membrana basal subendotelial o hay una hemorragia de la placa y digamos empieza a expandir rápidamente ese volumen y finalmente lo que lleva es a una oclusión muy rápida del vaso, sea por el motivo que sea, lo que vamos a tener es una trombosis superpuesta rápida que puede ocluir o parcial o totalmente la luz del vaso y que se produzca de una manera repentina y puede llegar a causar un infarto tisular, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio o un evento cerebrovascular isquémico que dependiendo de el vaso afectado, el tiempo en el que se ha atendido el paciente, pues podría llegar a causar la muerte o unas secuelas permanentes. Entonces, tengamos en cuenta que en cuanto al mecanismo del daño vascular, además del estrechamiento crónico o el cambio agudo ya de la placa, puede haber, y no olvidemos, ya lo habíamos mencionado también, la ateroembolia, que es que se liberen esos detritos hacia el torrente sanguíneo, viajen y obstruyan de pronto un vaso más pequeñito en forma de microémbolos. O que no se nos olvide también la formación de aneurismas. El problema es que si estos aneurismas llegan a dilatarse mucho, pueden tener un riesgo de romperse y causarían hemorragias masivas que son muy, muy graves. Ahora, en cuanto a la lesión del lugar, porque nosotros podemos hablar de consecuencias por el mecanismo del daño vascular o por consecuencias ya directamente por órganos afectados. Entonces, por ejemplo, si el órgano afectado es el corazón, es decir, a nivel de las coronarias, que es la causa más frecuente en enfermedad coronaria, pues es la aterosclerosis. Entonces puede llegarse a presentar, por un lado, de forma crónica, como lo estábamos diciendo, una angina de pecho estable o una forma aguda, que sería un infarto agudo de miocardio, que pueda llegar a causar inclusive una insuficiencia cardíaca o arritmias cardíacas secundarias a enfermedad aterosclerótica. Si la afección es a nivel cerebral, como ya lo estábamos viendo en nuestro módulo de neuro, se pueden llegar a afectar, por ejemplo, las arterias carótidas o las arterias cerebrales y pueden llegar a ocasionar un accidente cerebrovascular, es decir, un ictus o un ataque isquémico transitorio. También se ha visto asociado a enfermedad o encefalopatía isquémica o demencia cerebrovascular. Si lo que vemos es alterado las extremidades inferiores, y ahí estamos viendo una imagen que usualmente se afectan las poplitas o las ilíacas, esto es lo que llamamos clínicamente como enfermedad arterial periférica, y es decir que hay obstrucción de estas arterias por alguna placa aterosclerótica y dependiendo del porcentaje que ocluya,
puede llegar a causar una isquemia, una gangrena importante, o síntomas como la claudicación intermitente, que consiste en un dolor que el paciente siente al caminar y que mejora inmediatamente en el reposo. Si por el contrario lo que se afectan son las arterias renales, eso puede llegar a causar inclusive una hipertensión secundaria y progresivamente puede llevarnos a una enfermedad renal crónica. También se ha visto que afecta el sistema digestivo, esta es un poco más rara, pero también es importante reconocerla a nivel clínico, y es que si llega a haber arteriosclerosis en las arterias mesentéricas, puede llegar a causar lo que se conoce como una isquemia intestinal, que puede ser aguda o puede ser crónica. La forma aguda es una urgencia, se presenta como un dolor abdominal intenso y si no se trata a tiempo, puede llegar a ser fatal para el paciente y causar una necrosis intestinal masiva. Ya para terminar como punticos claves, entonces recordemos que hay un mecanismo importante, tanto coagulante como inflamatorio, entonces que la aterosclerosis como tal no es simplemente el depósito de grasa, sino que realmente hay una interacción que puede llegar a ser letal entre esa lesión endotelial, entre la acumulación del L oxidado, que ya sabemos que es tóxico para las células, y una respuesta inflamatoria crónica, destructiva, que está mediada por macrófagos, por linfocitos. Recordemos también esa evolución que va a tener la placa, entonces empieza como unas estrías grasas que pueden ser asintomáticas, que inclusive se presentan en la juventud y hay casos inclusive que los vemos en la niñez, pero que empieza a madurar hacia la formación de placas ya más complejas, con un centro necrótico lipídico lleno de macrófagos muertos o células espumosas, y que está cubierto por esa capa fibrosa cicatrizal que está intentando de una manera como desesperada, por decirlo así, aislar la lesión o protegerla, pero que también nos puede jugar en contra. Recordemos el peligro de la vulnerabilidad de la placa, que es ahí donde tenemos esos eventos clínicos que pueden llegar a ser mortales, como un infarto agudo de miocardio o un ictus, y que a menudo no necesariamente van a depender del tamaño estructivo de la placa, sino de la vulnerabilidad. Entonces puede que la placa no sea tan grande, pero si es una placa vulnerable que se pueda romper fácilmente o que se ulcere o que permita que se forme una trombosis, entonces eso va a producir un evento agudo que puede ser una trombosis fulminante, y ya dependiendo de las arterias o el órgano que esté afectada, pues se van a ver las manifestaciones. Muchachos, esta es como la clase relacionada con enfermedad aterosclerótica. Ya cuando nos veamos en clase presencial, cualquier duda, inquietud, pues me pueden preguntar. Pero es un punto muy importante que vamos a estar viendo en otros módulos, entonces por favor, para que le peguen un repasito. Bueno, muchas gracias por su atención.